Estamos con nuestro primer invitado, es el constitucionalista Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UES. Bienvenido, Pablo, un gusto tenerlo aquí. Hay quienes creen que la estructura judicial está podrida. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que toda la maquinaria está dañada? Buenos días, Juan Javier. Muchas gracias por la invitación. Saludos, Paola, Fernando, Andrés. Bueno, creo que estamos en una situación crítica definitivamente. Hay muchos ámbitos, muchas aristas desde donde podemos enfocar esta crisis, pero creo que la principal o el origen de todo esto es la corrupción. Y esto ha venido creciendo paulatinamente a tal punto que ahora, cuando todo ha explotado, finalmente empezamos a tomar posturas más firmes, que creo dentro de todo que esto es positivo. Pero hay que tener cuidado con este fatalismo también, porque luego esto puede erosionar aún más lo poco que queda de institucionalidad en el Ecuador. Ahora, Pablo, los jueces que han sido acusados de actuar de forma indebida fueron formados en centros de educación, además fueron formadores en educación superior. Sin duda hay una crisis de valores. Es una crisis de valores, en efecto, ese es el origen. Creo que no hemos alcanzado a interiorizar valores que son trascendentales para el ejercicio de la vida de cualquier persona y con mayor razón de cualquier profesional. Y en el derecho sí, lamentablemente he visto que varias de las personas que están implicadas en este proceso incluso se desempeñaron como profesores. Creo que ahí es importante recuperar el sentido mismo de la profesión de derecho, por ejemplo, entender, hacerle notar a los jóvenes principalmente que el derecho tiene un fin social, que el derecho no tiene esa finalidad que hemos visto en el caso Metástasis o Purga, de generar dinero, poder, enriquecerse. Eso no es lo que busca el derecho y creo que hay que hacer un llamado público a recuperar la ética profesional para evitar que estos casos se sigan repitiendo constantemente en el día a día. Es un imperativo el lograr una solución lo antes posible. Estamos hablando de un poder del Estado, hablamos de un servicio público como es la Administración de Justicia. No podemos continuar como estamos. En el distrito del Guayas en estos momentos hay 7 jueces de la Corte presos. Han renunciado 2. Ayer fue destituida la fiscal provincial. Si esto nos escuchan a nivel internacional, no lo podrían creer. Daría la impresión de que es ficción. Pero el realismo mágico lleva a que la realidad supere a la ficción, y nada menos que en un tema de administración de justicia. De tal manera que para solucionar, doctor, yo sé, usted está empeñado, nosotros desde hace mucho tiempo, y he tenido, nunca lo he revelado, cartas de presidentes del Consejo de la Judicatura de hace muchísimos años, amenazándome con enjuiciarme por hacer los comentarios que hago. Con esto quiero decir que el problema no es de ahora, el problema es de larga data. Y por lo tanto tenemos que ver la forma de que hoy sí sea el hoy, el futuro y el ayer. Y para ello tenemos que poner absolutamente todos de nuestra parte. Estamos exigiendo, por supuesto, y señalando a la Administración de Justicia. Pero si el individuo, el ser humano, no cambia, nada va a cambiar en el país. Nada va a cambiar en el país. Nuestro Ecuador está hecho ahora de personas que sueñan con ser ricos a los 18 años. Hay muchos casos. Eso es lo que tenemos que pensar y ver, y ustedes de la academia, ¿cómo lograrlo, doctor? ¿Nos podría comentar? Gracias, Fernando. Coincido plenamente con usted y destaco, en efecto, que usted ha sido de las personas que más ha tratado este tema a lo largo de su trayectoria, y eso es digno de resaltarlo. Este es un problema cultural, en efecto. Hemos estado acostumbrados usualmente en nuestro país a tratar los problemas desde el punto de vista coyuntural. Y entonces explota algo, un parche, una norma, una enmienda, una reforma, pero el problema de fondo sigue estando ahí. El que usted menciona, hábitos, costumbres, que no necesariamente son acordes a la moral, a la ética. Ya no es un problema de normas siquiera el que estamos atravesando. Normas tenemos y cada vez hay más normas. Y los problemas no se originan necesariamente en las normas ni se solucionan con normas, se soluciona
con cultura, promoviendo cultura ética, cultura de la legalidad, como es lo que estamos proponiendo fuertemente con la Universidad de Espíritu Santo. También en esto está el gobierno nacional y me congratula ver que cada día se suman más personas. Y esto no es un tema de quién fue el que puso esto sobre la mesa, no, esto lo que importa aquí es tratemos de este tema en común acuerdo, porque de esto depende la subsistencia de la democracia como tal. No podemos aspirar a tener buenos jueces, buenos servidores públicos en general, no solamente en la justicia, si no cambian las cosas desde el ámbito privado. Las conductas del día a día, que son a veces menospreciadas, que no nos damos cuenta, terminan por normalizarse a tal punto que estas personas, cuando acceden al servicio público, normalizan esas y otras tantas más. Entonces, tráfico de influencias, lavado de activos, se terminan normalizando y ahí tenemos la situación que ahora estamos enfrentando. Quisiera, y disculpen que haga una pregunta más, quisiera referirme también a la coyuntura. Anteriormente me referí a la situación del país desde hace mucho tiempo. En la coyuntura también somos muy dados a poner el dedo en la llaga y calificar y descalificar a los que ahora están procesados. Nosotros ahí esperamos que la justicia caiga sobre ellos y que definitivamente con el rigor de la ley sean castigados. Pero digo yo, somos muy dados a pensar en que él lo hizo mal, pero cuando lo hizo la persona, eso sí estuvo bien. O sea, me refiero a personajes que también pululan los juzgados desde hace mucho tiempo para conseguir fallos. Que no sean escándalos no quiere decir que no hayan cometido igualmente acciones absolutamente ilegales, reñidas con la moral y la ética. Por eso quería hacer también esta pregunta. ¿Cómo hacemos que esas personas a las que ya no solamente hay que pedirles voluntad, sino que han actuado y por lo tanto han cometido delitos, cómo hacemos que también sean investigados? Bueno, las figuras penales para esos casos, digo, en la norma están ahí. Cuando hay personas que intentan sobornar a un juez o tratan de acercarse a un juez o tratan de torcer las cosas dentro del sistema judicial particularmente, tienen ahí la normativa que regula esos escenarios. Pero volvemos a lo mismo, las normas existen, el problema sigue siendo ético. Y aquí sí quiero resaltar algo, porque también nos enfocamos en mostrar, evidenciar a la gente los muy malos casos como los que tenemos ahora con los jueces de la Corte Provincial del Guayas, que no van a ser los únicos, hay que estar preparados porque se está empezando a levantar la alfombra de todo el país y vamos a seguramente encontrar más casos. Pero creo que en un momento como estos, justamente para propiciar mayor ética, mayor cultura de la legalidad, necesitamos reconocer públicamente, más allá de que sea su obligación constitucional y legal, a los buenos servidores judiciales, a los buenos profesionales del derecho que están haciendo las cosas bien en el día a día. Porque si no hacemos eso, no solo que no recuperamos la confianza ciudadana, que está venida totalmente a menos, sino que también desmoralizamos aún más a los buenos servidores judiciales, buenos profesionales, que en medio de una circunstancia tan grave como esta, lo más probable es que muchos de ellos estén pensando en renunciar o desertar del sistema. Y cuando eso pasa, lo más probable también será que ingresen otros que están en las mismas condiciones de quienes ya se encuentran en este momento privados de la libertad y con un enorme dilema ético. Muchos de ellos incluso quieren seguir administrando justicia privados de la libertad. Esto si no nos llama la atención de que hay una crisis ética, de valores, de cultura. Entonces, no sé qué más tendrá que pasar para que nosotros podamos reaccionar finalmente a una situación como esta. Pablo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá. La verdad es que hemos seguido con mucha atención el debate tan interesante, la cultura de la legalidad. Y me ha gustado mucho la ración de abogados aquí en Guayaquil, como Juan Manuel Guzmán Santoro, de Felipe Rodríguez en Quito. Lo escuchaba Henry Cucalón en el programa de Coavisa, ¿cómo es que se llama? Políticamente Correcto, ¿no, verdad? Y él hablaba que el cargo más importante que tiene una persona en un país es ser ciudadano. Es ser ciudadano. En democracia, el mayor cargo que tenemos quienes vivimos en un país democrático y republicano es ser ciudadano y ejercer la ciudadanía responsablemente. Y creo que desde ese punto de vista parte el tema de la cultura de la legalidad, porque es en nuestras casas, en el caso nuestro, mío, de la universidad, en tu trabajo, ¿no? Y en la vocación que tienes, en este caso mía, abogado o médico o ingeniero, es ejercer la ciudadanía de forma responsable, de forma ética.
Y la verdad que esto debe ser una cruzada, Pablo, y te felicito y lo hago públicamente de lo necesario que se está tornando esta cultura de la legalidad y de la ética en el ejercicio público, que por si acaso no es por molestar, no solamente son los abogados, ¿no? Si uno va a instituciones públicas de cualquier nivel, en toda institución y en cualquier lugar te piden plata. Es decir, esto es se ha destapado una pequeña olla. ¿Cómo debe la ciudadanía, más allá que la academia está volcada ahorita a enseñarnos a los ciudadanos cómo ejercer? Esta es una crisis de valores, Pablo. Y esta crisis de valores se debe atacar, está bien, desde la universidad, abriendo un espacio de diálogo y de comunicación, pero ¿qué más falta por hacer dentro de esto de programa de la cultura y la legalidad? ¿Dónde crees que debemos encaminar el diálogo? Hacer foros, introducir materias de deontología, más allá que existen en las universidades, pero que se ve que no están funcionando. O sea, ¿qué más se tiene que hacer como sociedad y como ciudadanía para hacerle entender que la corrupción, que el pedir dinero, que pedir favores judiciales a cambio de una remuneración no es la regla general? Es decir, es que no debe existir esa situación y la gente debe aprender a tener miedo. Ahora veo que hay gente asustada con los celulares, hay gente que está aterrorizada de lo que es escrito, es decir, banalizando lo que es el delito. O sea, ¿qué puedes explicarnos a los que nos están escuchando sobre este tema? ¿Qué más tenemos que hacer nosotros? Bueno, gracias Andrés por ese reconocimiento y yo insisto, es una cruzada en efecto de todos. Y a mí me congratula especialmente ver que cada día, y lo decíamos hace un momento, tenemos más personas sumándose a este debate, a la identificación del problema, lo cual ya en nuestro país es enorme, que se identifique el problema, se reconozca el problema. Por favor. Y que luego ahora empecemos, en lugar de abatirnos, bajar los brazos y decir voy a buscar irme del país y dejar mi país botado, más bien tratar de aprovechar este contexto negativo para construir ciudadanía, construir civismo, recuperar lo que yo he dicho constantemente, el amor por el país, porque si uno no tiene esto en sí, dentro de la mente, entonces no le va a molestar que alguien más le haga daño a su país, que alguien más utilice indebidamente el sistema judicial, que alguien robe fondos públicos. A nadie le va a interesar porque eso es una cuestión con los otros, no me interesa a mí. Y entonces aquí la crisis de valores empieza por reconocer que puedo ser yo parte del problema. Por supuesto. Y entonces, si ya reconozco que yo he cometido en algún momento, diariamente, y trato incluso de recordar qué pude haber hecho mal hoy en mi día a día, entonces ya estoy dando un paso enorme. Pero claro, miren, estamos hablando nosotros de aquí, la segunda parte de la pregunta, ¿cómo más enfocar esta cultura de la legalidad? Fundamentalmente tenemos que ir a las escuelas, donde están los niños, a quienes por ahora se ha recuperado recién la materia de cívica, al menos en sus mallas curriculares, lo cual ya es importante, pero habrá que ver qué tipo de cívica es la que se va a impartir. Sí. Eso también hay que tener en consideración, la ética, pero no esa ética estratosférica, sin eliminar o cuestionar su importancia filosófica. Yo creo que la ética debe ser transversal, no una materia extra adicional fuera del pensum, sino transversal en todas las materias, principalmente para enfrentar, a que nuestros estudiantes enfrenten o deban tomar decisiones en contextos difíciles, con casos prácticos vinculados a su profesión y a la materia que están analizando, incluso para que sea evaluada, no como una materia de relleno, como se suele decir, porque ustedes ya ven las consecuencias. Escuelas, medios de comunicación, que yo les reconozco mucho a ustedes, es la tercera vez que me reciben aquí y eso es digno de reconocer para hablar sobre este tema, que es importantísimo porque esa es la manera en que llegamos a los sentidos de la gente. La cultura de la legalidad empieza mucho por esto, llegar a la gente visualmente. Disculpa que te interrumpa, y los empresarios, que son los primeros que a veces fuerzan a sus profesionales de distintas ramas a que por desesperación a obtener determinada cosa o determinada resolución exigen y hasta obligan a los profesionales del derecho y de otras ramas a hacer cosas indebidas para conseguir su objetivo. Por eso los empresarios son fundamentales de aquí. Ustedes habrán escuchado mucho del compliance corporativo. Sí, señor. El compliance corporativo es una derivación de la cultura de la legalidad. Y esto, por lo tanto, tiene incidencia en todo ámbito, no solamente en el derecho, no se reduce a cumplir leyes, se refiere a respetar las reglas de convivencia social, en definitiva. Y ahí están todas las áreas.
los empresarios, medios de comunicación, el Estado, que debo resaltarlo nuevamente, Es verdad. está trabajando ya en una política pública con el Ministerio de Educación, de Cultura, para que esto no se quede en el discurso. Si algo yo digo acá siempre, para que no se malentienda, es que este no es un asunto de una bandera política. Si logramos tener consensos, la academia, el Estado, medios de comunicación, empresarios, bueno, hay que aprovechar ese contexto y empujar esto. Esto no es un tema político y mañana, que es muy probable en nuestro país, cambian constantemente los gobiernos. Lo importante es que esta se convierta en una política pública que Inamovible. soporte el vaivén político de turno y que quien sea que llegue al poder, lo primero que haga es mantenerla y robustecerla. Si no lo hacen, debería asumir ese gobierno que está condenándose al escrutinio público y a que nosotros le hagamos un reproche social, porque esa cultura de la legalidad, o si quieren luego llamarla con otro nombre, no hay problema, pero que tenga ese contenido, es vital para sostener la democracia. Yo creo que no nos estamos dando cuenta de eso. Y solo, Andrés, para que tengan una idea de que estamos concretando más. Empezamos con un foro en la Universidad de Espíritu Santo para ejemplificar. No quiere decir que no hemos trabajado en esto antes, ya lo hemos hecho, pero la idea es ahora, en una situación crítica, vamos a mostrarle a la gente que se puede trabajar en conjunto. Estuvo la ministra Mónica Palencia, estuvieron representantes de medios de comunicación, el alcalde de San Borondón, porque los gobiernos locales, es un ejemplo nada más, tienen un rol fundamental. ¿Quién más que ellos conocen la realidad de su contexto geográfico, de su gente? Y que trabajan el día a día con permisos, Por autorizaciones de todo tipo, ¿no? Por supuesto, entonces imagínense el impacto para el sentido, para la vista, para quienes escuchan, que tengamos campañas en los buses, por ejemplo. Campañas de cultura de la legalidad, reconocerles a las personas, a los ciudadanos que hacen bien las cosas dentro de un bus, que le dan un asiento a una persona que merece ese asiento, por ejemplo, incluso con un sticker, cumpliste, eres parte de la cultura de la legalidad. En los centros comerciales y fundamentalmente en los lugares menos favorecidos, donde no hay familia en muchas ocasiones que imparta valores, es donde más tenemos que llegar para que a través de la educación hacer las veces de familia para esos niños y que no vean únicamente al crimen organizado como la única alternativa de subsistencia en su vida. Entonces, es una cruzada en la que simbólicamente nos comprometimos todos en ese ámbito, a un decálogo si se quiere, para llevar esto a la práctica, que esto no se quede en un discurso. Yo lo he dicho, no podemos cansarnos, este es apenas el inicio y esto tiene que ser a larguísimo plazo y por lo tanto mientras más seguidores tengamos o sean parte principal de este movimiento, más cambios vamos a poder lograr de sustancia, insisto, no de parches, porque creo que esos parches no nos han hecho nada bien hasta ahora. Yo quería rescatar dos cosas que has dicho. Una, el tema de los empresarios, porque muchas veces, creo que esto es un mal de Latinoamérica y no solo de Ecuador, esto de la cultura del tú no sabes quién soy yo. Es como yo estoy al margen de la ley, yo por eso parqueo donde quiero, yo por eso voy sin placas, yo por eso incumplo y todos tienen que cumplir, pero yo no porque en este caso especial o porque es el día de hoy o porque tengo este evento importantísimo y parqueo donde van los bomberos o parqueo donde claramente hay una línea cebra. ¿Cómo te parqueas ahí? O haces doble fila. Entonces es un tema que también yo creo que desde el empresario, de las élites, la gente que sabe, la gente educada, que pueda de alguna manera extenderlo al resto. Y lo otro que me pareció interesante que comentaste es qué fácil es para los privados decir que el problema es público. Es decir, la corrupción es ellos, los políticos lo cometieron y nosotros muchas veces en la cotidianidad también cometemos estos pequeños actos de corrupción o ilegales o no éticos que al final obviamente tienen una repercusión, pero siempre le echamos la culpa al burócrata, al político. Entonces un poco lo que yo quería preguntarte, Pablo, es como danos ejemplos concretos en el que esta cultura de la legalidad nos toque a los privados y sintamos que de alguna manera eso podríamos como cambiar y que porque todo el mundo sienta que no es solo el juez, no solo es el abogado, no solo es el burócrata, sino que todos podemos cometer actos que nos llevan a hacer esta cultura de lo contrario, que es lo que tú estás diciendo. Sí, gracias, Paola. Algo que es fundamental en esta cultura de la legalidad, hay que incentivar el cumplimiento voluntario de las reglas de la sociedad. Insisto, no solamente las jurídicas, voluntario. Entonces, no por la sanción, no por la vigilancia. Y bueno, y de hecho el Estado ahorraría una gran cantidad de dinero ahora que no hay plata en suprimir o prescindir de tanta vigilancia en las calles para la acción u omisión de las personas, y ni hablar en el servicio público, ¿no? Todo el tiempo actúan bajo el miedo de que alguien va
a sancionarlos, porque si no, no operan voluntariamente. Entonces, ¿cómo podemos concretarlo esto en el ámbito privado? Por ejemplo, estas campañas viales que ya se han hecho en otros países. Colombia es un ejemplo, México es otro. ¿Por qué creen que Colombia y México? Coincidencialmente porque son los países con una democracia débil, carente de valores, porque todo esto fue el embate del narcotráfico, de los grupos irregulares, situación como la que está viviendo el Ecuador. ¿Qué se hizo ahí? Campañas viales desde el punto de vista de pregúntate por qué tú respetas el semáforo. ¿Tú lo respetas por el miedo a la sanción o porque te están vigilando, o lo respetas porque quieres respetar, valga la redundancia, los derechos de los demás a hacer uso de la vía pública? Nadie piensa en esto último. Son los dos primeros elementos. Y luego hay otro más grave. Sí, pero ¿para qué voy a hacerle caso a este vigilante cuando el vigilante seguramente es corrupto? Esa es la otra lógica. Y entonces también nos preocupamos por trabajar en cultura de la legalidad con los dos ámbitos. Ciudadanía, interioriza valores. Mira, no hagas esto, esto de los mimos, por ejemplo, que se utilizan mucho en las calles cuando alguien comete algo bueno y se le hace una mención, una señal de reconocimiento, pero también de un reproche pacífico, social, cuando no cumple con las normas del juego. Pero también se preocupa por las autoridades. Y entonces se dice, mira, la interiorización de valores no solo le toca a las personas de a pie, te toca a ti también. Si tú no obras con transparencia, tú no puedes exigir obediencia de tu sociedad. Y entonces por eso yo hablaba, a propósito de la justicia, para que esto no se vea estratosférico. Si nosotros pensamos en una política judicial de cultura de la legalidad, entonces vamos a poder contemplar todo este tipo de accionar diariamente, no para un momento de selección o de evaluación de una corte, sino para que todo esto esté dentro de la carrera judicial y que los aspirantes a ser jueces y abogados también en este ámbito puedan asumir la relevancia que tienen dentro del sistema, interioricen sus valores y obren de buena fe dentro del sistema. Que se establezcan mecanismos de reconocimiento público y que también se establezcan mecanismos de reproche social a quienes están obrando mal o en contra de la cultura de la legalidad. Hay varios ejemplos, pero desde los más pequeños, que tienen que ver con la vida diaria de las personas, semáforos, por ejemplo, en las aulas, condenar cuando alguien copia, deja de citar a una persona. Eso ciertamente es corrupción. Lo que pasa es que no lo hemos llamado así porque es muy fuerte, pero esa es la manera en que nosotros podemos trabajar desde los pequeños actos sociales. Pablo, una última pregunta. Desde que estudié Derecho, me acuerdo, Introducción al Derecho 1, me acuerdo, nos enseñaban las facultades que tiene la ley o las potestades de la ley, que es la coerción y la coacción, ¿no es verdad? Y eso sí nos han enseñado, y sí lo estudiamos y sí sabía, ¿no? La fuerza moral que tiene la ley para yo evitar caer en el delito, y ya si lo incumplo, pues ser detenido y purgar una pena, ¿no es verdad? Entonces, existen leyes en el Ecuador, los delitos están tipificados, es decir, no es que existe, pero así como la gente católica habla del temor a Dios, ¿no es verdad? Y que lo dice expresamente la Biblia, debe haber un temor a la ley. Y yo creo que la labor que está haciendo la señora ministra fiscal de coger a estas grandes mafias, ¿no? Relacionadas con la política y ahora con el narcotráfico y la corrupción judicial. Yo no sé, y te pregunto, porque pregunto desde el desconocimiento, ¿no? Esta no debería inculcarse en los primeros años de las escuelas de Derecho el que se tenga temor de la ley. Es decir, en este país no se le tiene miedo a la justicia. Es que parte del problema es que la impunidad que rampea en el Ecuador es que aquí tú ves que hacen de todo. Y esa gente que gana $3.000 y tiene una casa en San Borondón de $2 millones, y resulta que ese señor no lo investiga el UAF, ese señor no lo investiga el SRI, y si uno se olvida de un mes de pasar el IES o de pasar, tienes al inspector y tienes la clausura. Entonces, y cuando quieres depositar $5.200, te dicen que traes hasta la cédula de tu tatarabuelo. No, y además que estás embargado porque te olvidaste de pagar un título de crédito de $80. Entonces, yo pregunto, ¿no es parte de la cultura de legalidad a explicarle a los jóvenes de que existe un Estado punitivo, no perseguidor, en donde las leyes están para juzgar al que comete el delito y que la consecuencia es la cárcel y que no está bien delinquir? Es decir, que porque aquí se ha banalizado el tema penal y se cree que aquí todo el mundo puede repartir billetes, que todo el mundo puede corromper un policía, un agente de tránsito y que no pasa nada. Eso no está bien. Entonces,
¿Cómo incentivar esto en las aulas universitarias para que se tenga, que así como somos temerosos de Dios, porque hay un concepto bíblico, se tenga temor de la ley, porque la consecuencia de la violación de la ley es la cárcel? Correcto. Y yo ahondaría más. La violación de la ley o de una constitución o de cualquier otra norma jurídica tiene un impacto social tremendo, desconfigura la sociedad, porque detrás de cada norma hay un consenso mínimo que se puso ahí a través de un contrato social en el que le entregamos al Estado la posibilidad de regular estas conductas. Es decir, incluso, y por eso mi respuesta sería, no solamente enseñarles cuál es la consecuencia y que tengan miedo a la ley. Yo empezaría por lo que hacemos ya, mostrarles cuál es la relevancia que tiene el derecho como tal dentro del sistema y cómo el derecho es fundamental para lograr su fin social, de regulación de la conducta social. Entonces, ¿qué deberíamos mostrarle? Y no solamente a los abogados, yo lucho con esto diariamente. Ojalá en todas las carreras y en su nivel de formación se pueda abordar cuál es la relevancia, por ejemplo, que tiene una constitución para una democracia. Tú violas una constitución, estás violando el pacto social, estás violando lo que hay atrás de esto. Entonces, hay que tratar de recuperar el sentido de la profesión, del derecho como tal. Eso es fundamental para que puedan cambiar las cosas. Sí, quisiera preguntarle a usted cómo calificar a esas personas que pontifican la honestidad y que claramente no han practicado la honestidad. Yo sí he dicho a personas, honesto a partir de cuándo y de cuánto, porque si no somos así, entonces con las palabras podemos pensar que estamos cambiando y lo que estamos es prolongando una agonía en el Ecuador. Es indudable que los seres humanos, en la condición humana, a través de la vida de relación, tenemos errores y aciertos, pero el hecho de tomar claramente cuál es el camino y bueno, saber que cometí errores pero que los enmiendo, eso es muy distante a lo que muchos en el país, y se ha creado esa cultura. Y ustedes, cada uno de los que nos están escuchando a través de Radio Centro, van a detectar que esto es así. Se habla tanto de la corrupción y se piensa poco en lo que cada individuo hace. Incluso aquellos que han cometido delitos, que han saqueado al país, esos pontifican la honestidad. Y a eso les digo, honestos, ¿desde cuándo y desde cuánto? Ojalá pudiéramos llegar en una campaña más amplificada a que este tipo de cosas sean las que se corrijan. De lo contrario, esos son padres y enseñan a los hijos. Y hay hijos que dicen, yo soy poderoso, tengo un padre que es un portentado en San Borondón y por lo tanto puedo hacer lo que quiero. Y gritan y lo exclaman y orondos exhiben las riquezas mal habidas. Eso es lo que está pasando en el Ecuador y en la ciudad de Guayaquil. Por eso va más allá, mucho más allá de aquello que podamos hacer como campaña, sino que enfrentemos también, señalándolos con el dedo, a todos esos honestos, ¿desde cuándo y desde cuánto? Muy fuerte, pero cierto. Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y hay que ser consecuente con las actuaciones, con lo que uno dice y con sus actuaciones. Caso contrario, esto no tiene mayor efecto, no tendrá mayor impacto. Pero incluso, digamos, que si esto sirve para que quienes cometieron delitos o han obrado en contra de la cultura de la legalidad, interioricen su responsabilidad y cambien conductas en buena hora. Pero ojalá eso suceda, y para que eso suceda tiene que haber un reconocimiento. Ojalá ese reconocimiento exista. Solo para concluir esta parte. El derecho se preocupa por sancionar, generalmente. La ética se preocupa generalmente por las intenciones. Así que nosotros debemos trabajar mucho en las intenciones y no en las conductas cuando éstas se generan y ya traen como consecuencia una sanción. Muchísimas gracias al experto constitucionalista, el doctor Pablo Alarcón, director de la Escuela de Posgrado en Derecho de la UES. Gracias por estar aquí.